Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La estadística del terror. Historia de HFY. Se rieron del recuento de muertes de la Tierra y luego notaron que la chica silenciosa de atrás llevaba la cuenta. La sala de instrucción estratégica del Alto Instituto Galáctico estaba sumida en una penumbra azulada. Las pantallas flotaban sobre cada pupitre, mostrando datos, cifras y simulaciones tácticas. Las sillas estaban ocupadas por jóvenes de distintas especies, pieles púrpuras, ojos compuestos, extremidades múltiples, y entre ellos, una minoría humana. Solo 4. La clase trataba sobre historia de los conflictos planetarios, civilización humana. El profesor, un tezar de piel ópala y brazos extendidos como ramas cristalinas, flotaba sobre una plataforma translúcida. Su voz resonaba, filtrada por traductores automáticos. En el periodo conocido como siglo XX, los humanos registraron más de 108 millones de muertes en conflictos armados. Una anomalía en el comportamiento de especies inteligentes, o un patrón cíclico de autodestrucción. Algunos estudiantes alienígenas soltaron risitas ahogadas. Otros compartieron miradas burlonas. En la parte frontal de la sala, un joven de la especie Morvan, con 3 ojos y sonrisa extendida, murmuró: ¿Quién mata a tantos de los suyos si sobrevive como especie? El murmullo creció. Comentarios mezclados entre admiración morbosa y burla abierta. Y entonces, el foco del aula cambió sutilmente. No fue por una orden. No por un escándalo. Fue por la quietud. En la última fila, casi pegada al muro trasero, una humana de cabello castaño oscuro y expresión inmutable tomaba notas a mano en un cuaderno físico. Un objeto completamente anacrónico en un entorno de realidad aumentada. Sus movimientos eran mecánicos, casi rituales. Cada cifra mencionada, cada nombre proyectado en las pantallas, lo anotaba sin levantar la vista. Y de vez en cuando, dibujaba un símbolo. Una pequeña cruz. A veces 2. Cadete humana, dijo el profesor sin expresión facial aparente. ¿Quiere compartir lo que anota con tanto interés? La sala se calló. Por primera vez, el silencio se hizo absoluto. Nadie esperaba que ella respondiera. Casia Velázquez no había abierto la boca desde el día de bienvenida, hacía ya 2 ciclos lunares. Era la chica muda. Algunos pensaban que ni entendía bien los dialectos. Otros que estaba allí solo por cuotas humanas. Pero esta vez, sí habló. Estoy contando. Su voz era firme, sin emociones. Ustedes se ríen de los números. Pero cada número tiene nombre. Cada nombre, una historia. Cada historia, una deuda pendiente. Una especie de escalofrío colectivo atravesó la sala. El Morvan que antes bromeaba quiso decir algo, pero se contuvo. Casia cerró el cuaderno por un momento, lo sostuvo en alto. Su cubierta negra estaba marcada por años de uso. El símbolo humano del recuerdo, una cruz latina sobre una estrella, brillaba en plata grabada. Mi familia se encargó de esto durante generaciones. No somos soldados. No somos asesinos. Somos los que no olvidan. El profesor flotó en silencio durante unos segundos. ¿Y cuál es el propósito de contar muertes, cadete? Casia abrió el cuaderno de nuevo. Lo giró para que todos lo vieran. Una página mostraba, escrita a mano, una lista interminable de nombres. Al lado de cada nombre, un código. Y al final de cada línea, una anotación: confirmado. Desaparecido. Vengado. El propósito, dijo sin alterar el tono, es recordar quién debe pagar. El silencio se hizo más denso. Las pantallas dejaron de mostrar los datos automatizados y comenzaron a proyectar una imagen distinta: batallas, explosiones, trincheras humanas. No simulaciones, sino grabaciones reales. Fragmentos de conflictos olvidados por la galaxia, pero no por ella. Esa información, murmuró una alienígena de la especie El Tari, no está en la base de datos común. Claro que no, respondió Casia. La cargué yo. Desde casa. En el centro de comando del instituto, varios supervisores observaron en tiempo real la escena. Uno de ellos, un oficial de inteligencia del Consejo Galáctico, murmuró: ¿Quién autorizó su entrada al programa? Nadie, dijo otro, un humano de mediana edad vestido de civil.
Ella no pidió permiso. Solo se presentó. Y nadie tuvo el valor de rechazarla. Horas después, en los pasillos oscuros del módulo de descanso, Cassia se sentó en el borde de su litera. No prendió luces. No activó interfaces. Solo sacó su cuaderno y escribió una frase. Rieron. Pero vi miedo en sus ojos. Solo es el principio. Y debajo, un nombre nuevo. Uno que aún estaba vivo. Uno que pronto dejaría de estarlo. Cerró el cuaderno. Sonrió, apenas. Y volvió al silencio. Ella no olvida nada. La alarma de inicio de jornada vibró a través de los muros de acero pulido. En el nivel 8 del Instituto Galáctico de Formación Estratégica, la rutina comenzaba como siempre: desayuno nutricional, revisiones biométricas y acceso a los módulos de estudio. Pero ese día, el ambiente se sentía tenso. Desde lo ocurrido en la clase de Historia Militar, Cassia Velázquez se había convertido en una presencia incómoda. No por lo que había hecho, sino por lo que no hacía. No buscaba atención. No hablaba más de lo necesario. Simplemente, estaba. Siempre presente. Siempre observando. Siempre escribiendo. Los instructores comenzaron a notar un patrón inquietante. Cassia se sentaba en la última fila en todas las clases, como si prefiriera mantenerse al margen. Pero, con el paso de los días, quedó claro que su participación pasiva era más bien un escaneo calculado. No solo registraba datos, los corregía mentalmente. Varias veces interrumpió presentaciones mostrando inconsistencias en cifras históricas. Cadete Velázquez, dijo una vez el comandante Siron durante un seminario de táctica, ¿insinúa que los archivos oficiales están equivocados? Cassia no parpadeó. No lo insinuó. Lo afirmo. Las cifras que presentó omiten las bajas civiles de la masacre de Tetra 4. Hubo 3.142 muertos más, sin contar a los niños no registrados por el censo orbital. Hubo un silencio denso. ¿Y cómo tiene acceso a esos datos? Ella simplemente respondió. Porque eran míos. En su camarote, más pequeño que los demás, Cassia mantenía un sistema personal de archivo analógico. Cientos de cuadernos encuadernados a mano, todos numerados, ordenados por conflicto, fecha y ubicación. Eran su herencia. Desde hace 5 generaciones, su familia mantenía la cuenta. No era un archivo militar. Era algo más profundo. Más primitivo. Era dolor convertido en método. Entre las páginas, no solo había nombres y fechas. Había fragmentos de cartas. Grabaciones codificadas. Fotografías en miniatura impresas en microfilm. Algunas con manchas. De sangre real. Su rutina era precisa. Dormía poco. No socializaba. Y cada noche, antes de cerrar el día, escribía 3 nombres nuevos, buscados por crímenes de guerra contra humanos. Luego, los marcaba con distintos símbolos. Botón de selección igual a vivo y localizado. Signo de multiplicar grueso igual a muerto. Signo de interrogación igual a información incompleta. Fuego igual a vengado. En la clase de ética interespecies, un estudiante Botari, alta figura escamosa de mirada múltiple, le dirigió una burla pública. ¿Te dedicas a contar muertos porque no sabes luchar, humana? Cassia levantó la mirada, lenta. Por primera vez en días, habló en tono elevado. ¿Y tú? ¿Tienes idea de lo que es luchar mientras los tuyos mueren? ¿Sabes cómo se ve el rostro de tu madre carbonizado en la pantalla de un dron enemigo? ¿Cómo suena el grito de un niño cuando su refugio colapsa? La clase se congeló. El profesor intentó intervenir, pero Cassia no había terminado. No necesito luchar. Estoy aquí para recordarle a la galaxia que no olvidamos. Ni perdonamos. Se hizo un silencio incómodo que duró más que cualquier pausa de protocolo. El Botari agachó la cabeza y no volvió a abrir la boca el resto del ciclo. Lo que nadie sabía era que Cassia ya había memorizado todos los nombres de sus compañeros. Sabía quién se burlaba, quién callaba, quién simplemente observaba. Y lo que era más importante, sabía de qué especie venía cada uno, y qué conflictos habían librado contra humanos en el pasado. Una noche, uno de sus compañeros humanos, Elías Moreno, le habló por primera vez. ¿Todo esto es personal? Cassia cerró el cuaderno con suavidad. Lo miró a los ojos.
Todo es personal. Pero, ¿cuál es tu plan? Ella no sonrió. No pestañeó. Seguir contando. Hasta que se den cuenta de que el número final no lo ponen ellos. En lo más alto de la estación, un consejo secreto del instituto observaba sus avances. Los sensores de conducta habían marcado a Cassia como potencial elemento desestabilizador, pero una figura encapuchada del alto mando humano ordenó: ninguna interferencia. Solo observen. El experimento va según lo previsto. Mientras tanto, en su rincón oscuro, Cassia escribió un nuevo nombre con tinta negra. Un instructor. Uno que había omitido deliberadamente el bombardeo de una aldea humana en los archivos oficiales. Marcó el nombre con un círculo y una fecha. Luego, con calma ritual, escribió: la memoria es un arma. Y yo disparo sin titubear. Cerró el cuaderno. La guerra de cifras había comenzado. Y ella tenía toda la munición. El origen del cuaderno. El comandante Varek no era un sentimental. Pertenecía a la especie Drebel, una raza de visión termal y pensamientos estructurados como fractales. Su función dentro del Instituto Galáctico era clara: analizar comportamientos atípicos y determinar su amenaza al equilibrio general. Y Cassia Velázquez era, sin duda, un comportamiento atípico. En la sala de vigilancia clase S, Varek revisaba las últimas 48 horas de grabaciones. Pausó cada vez que ella anotaba algo. Hizo zoom sobre el cuaderno usando drones de vigilancia interna. Procesó los símbolos, escaneó las palabras, cruzó los nombres. 47 coincidían con archivos de guerra clasificados. 26 de ellos no figuraban en ninguna base galáctica oficial. 26 nombres de personas que jamás debieron ser conocidos fuera de la inteligencia de élite. Y sin embargo, Cassia los tenía. Con fechas. Con rangos. Con resultados. Esto no es memoria. Esto es acceso prohibido. Pero no había rastro digital. Ninguna conexión remota. Ninguna descarga. Todo estaba manuscrito, como si lo supiera desde antes. Mientras tanto, Cassia caminaba sola por los corredores curvos de la estación. Su paso era tranquilo, pero cada movimiento era parte de un mapa interno. Sabía dónde estaban las cámaras. Sabía qué zonas tenían interferencia natural. Y, más que nada, sabía quién la observaba. La noche anterior había notado una anomalía térmica en la esquina superior de su camarote. No reaccionó. Solo escribió un nombre nuevo. Varek. Debajo. Observador. 98% Drebel. Exinteligencia de combate. Culpable indirecto. Colonias de Aramis. En el archivo de instructores, una joven oficial, mitad humana, mitad Selari, se atrevió a buscar en los registros antiguos. Su nombre era Hannah Duval, y tenía un pasado similar al de Cassia, aunque menos visible. Después de muchas horas, encontró lo que buscaba. Un protocolo olvidado por la mayoría. Programa Velázquez, 4L/línea de sangre. Un proyecto de la antigua Alianza Humana para preservar la memoria viva de todos los crímenes cometidos contra la especie, más allá de sistemas digitales o IA que pudieran ser manipuladas. Una línea de descendencia mantenida en secreto, educada desde la infancia para absorber información mediante técnicas mentales olvidadas por la mayoría de civilizaciones modernas. No eran historiadores. Eran armas dormidas. Eran libros vivientes. Eran recordadores. Hannah llevó la información al almirante Keylor, líder del ala táctica del instituto. ¿Sabe lo que esto significa? El almirante asintió, pero no dijo palabra. Podría exponer a toda la alianza si habla, continuó Hannah. Tiene datos que ni siquiera los archivos del Consejo Supremo conocen. Si revela todo lo que sabe, pondrá a la galaxia contra nosotros. Contra todos. Keylor finalmente habló. Y por eso no hablará. No necesita hacerlo. Solo necesita contar. Y eso es peor. Esa misma noche, Cassia recibió una carta. Nadie sabía cómo había llegado a su litera. No había cámaras que la registraran. Solo una hoja plegada con una frase manuscrita. Velázquez, reconocemos tu memoria. La guerra aún no ha terminado. Sigue contando. No estaba firmada. Pero en la esquina, había una marca, una estrella partida en dos, símbolo de una célula extinta de contrainteligencia humana.
Extinta, oficialmente. Barek convocó a una reunión de emergencia con el comité de supervisión. La alerta era clara. Tenemos una anomalía con acceso a información peligrosa. Está recopilando patrones. Si logra conectar los eventos omitidos en los registros galácticos, puede colapsar las estructuras diplomáticas. No es solo una estudiante. Es un detonador. El consejo dudó. Algunos querían interrogarla. Otros, trasladarla. Otros, eliminarla. Pero alguien más intervino. Una figura que hasta entonces no había hablado, la embajadora humana en el instituto, la comandante Alina Yurez. Si tocan a Cassia, la humanidad abandonará el pacto. Y les aseguro, no quieren saber cómo se ve una humanidad sin alianzas. Esa noche, Cassia abrió un cuaderno distinto. Uno más antiguo, forrado en cuero sintético con bordes desgastados. En la primera página había un nombre, Luciana Velázquez. Su bisabuela. Debajo, fechas de guerras, atentados, genocidios. Cada línea un legado. Cada página, una deuda. Cassia escribió. Lo intentan de nuevo. Quieren silenciar. Quieren cubrir. Pero la cuenta sigue creciendo. Y yo, sigo despierta. Cerró el cuaderno. Afuera, el universo dormía. Ella no. El dato que lo cambió todo. La sala de conferencias estratégica estaba llena, pero no por una clase rutinaria. Aquella sesión había sido convocada de forma repentina, con una orden directa del Consejo de Comando del Instituto. La asistencia era obligatoria. Nadie sabía por qué. Cassia Velázquez fue la última en entrar. Caminó con la misma calma metódica de siempre, con el cuaderno apretado contra el pecho. Todos la miraban. Algunos con recelo, otros con miedo. Pero nadie se atrevía a decir nada. El comandante Siron, que presidía la reunión, hablaba desde el centro de la sala circular, flanqueado por dos oficiales de inteligencia interplanetaria. Sobre él, un holograma proyectaba una imagen de un planeta olvidado, Istrae 7. Hoy hablaremos de un evento poco conocido, dijo. Un incidente ocurrido hace 33 años estándar. Oficialmente clasificado como un colapso natural de ecosistemas. Cassia levantó la mano. El gesto, viniendo de ella, paralizó la sala. Era la primera vez que pedía hablar sin ser llamada. Con el debido respeto, comandante, dijo, eso es una mentira. El silencio fue absoluto. Siron la miró con dureza. ¿Tiene pruebas para hacer tal afirmación? Cassia avanzó sin pedir permiso y conectó su cuaderno a la interfaz. Todos los hologramas titilaron. Las imágenes oficiales desaparecieron. En su lugar, aparecieron grabaciones borrosas, en blanco y negro, con interferencias. Explosiones. Gritos. Flotas de guerra descendiendo sobre estructuras civiles. La señal llevaba un código antiguo, ya fuera de uso. Cassia lo descifró al instante. Colonia humana Alfa 17. Istrae 7. Hora 0. Primer impacto. Esto, explicó, no fue un colapso ecológico. Fue una purga planificada. El Consejo Galáctico autorizó el ataque con base en informes falsos de insurrección. 35.000 humanos murieron en 12 horas. El 94% eran civiles. Incluyendo mi familia. El holograma mostró una escuela. Luego un hospital. Luego una zona de evacuación. Todas destruidas. Sin defensa. Sin advertencia. Sin sobrevivientes. ¿Cómo obtuvo estas grabaciones? Preguntó una oficial Selari desde el panel de seguridad. Cassia alzó la mirada. Su voz era baja, pero clara. Mi madre las escondió antes de morir. Mi abuela las transcribió. Yo las memoricé. Lo que ustedes llaman colapso natural, yo lo llamo exterminio selectivo. La tensión en la sala era irrespirable. Algunos intentaron desconectarse del sistema, pero el canal holográfico estaba bloqueado. Cassia había tomado el control total. No con armas. Con datos. Con verdad. En una esquina de la sala, Hannah Duval observaba todo. Sentía una mezcla de miedo y admiración. Sabía que Cassia acababa de cruzar un umbral del que ya no podía regresar. Y entonces Cassia hizo algo que nadie esperaba. Señaló a un miembro del consejo,
un Drebel de edad avanzada. Usted firmó la orden. Dijo su nombre completo, con fechas y coordenadas. Estaba en la estación de control orbital. Vio todo. Y no hizo nada. El Drebel no lo negó. Solo bajó la vista. El resto de los presentes se removieron en sus asientos. Cassia continuó. Hoy, este instituto entrena a futuros comandantes galácticos. Y sin embargo, ustedes estudian guerras, estrategias, alianzas, pero no cuentan a los muertos. Los muertos reales. Los que no dispararon. Los que no sabían que la guerra había comenzado. Al otro lado del planeta, en la sede de comunicaciones del Consejo Galáctico, una alarma silenciosa se activó. Protocolo Kairos. Información externa crítica compartida. Un supervisor intentó enviar una señal para desconectar el aula remota, pero la línea de bloqueo estaba encriptada con una clave que nadie reconocía. Cassia la había programado la noche anterior. De vuelta en la sala, la última imagen proyectada fue una fotografía. Borrosa, rota, digitalizada desde una cinta térmica. Una niña humana, sosteniendo un cuaderno. El mismo cuaderno. Esa era mi hermana menor. Cassia cerró el archivo con un solo gesto. Tenía 4 años. Murió con el cuaderno en las manos. Yo lo encontré después. No quedaba nadie más. Nadie se atrevió a hablar. Nadie respiraba con normalidad. Incluso los que no eran humanos sentían un nudo en la garganta. Cassia se giró y caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y dijo sin girarse. El número final no lo escribirán ustedes. Lo escribiré yo. Y se fue. Horas más tarde, la clase fue cancelada. El instituto activó su nivel de contención informativa. Las grabaciones fueron selladas, pero ya era tarde. Cassia había enviado una copia de los archivos a una red subterránea de cronistas humanos repartidos en estaciones mineras, colonias agrícolas y flotas sin bandera. Y en un rincón solitario de su camarote, escribió una línea nueva en el cuaderno. Los que ríen de nuestras pérdidas, temerán cuando empecemos a contar las suyas. Y debajo, un nuevo símbolo. Uno que no había usado hasta ahora. Triángulo rojo hacia arriba igual a justicia en marcha. La venganza de los que recuerdan. Los pasillos del Instituto Galáctico estaban en silencio. Un silencio que no era natural. No era el de una noche tranquila ni el de una jornada agotadora. Era un silencio cargado, tenso, como el aire antes de una tormenta. Desde que Cassia mostró los archivos del genocidio en Istrae 7, todo cambió. Ya no era la chica callada de la última fila. Ahora era una amenaza. Una grieta en el sistema. Una grieta que comenzaba a ensancharse. El Consejo de Seguridad envió una petición formal, evaluación psicológica inmediata. Cassia la rechazó. No necesito revisión, dijo ante el supervisor médico. Estoy más cuerda que ustedes. Cassia, esto es un protocolo. No. Esto es una distracción. Y no tengo tiempo para distracciones. Firmó su negativa con una huella dactilar. Y se fue. En las sombras de un almacén técnico, 3 estudiantes humanos se reunieron con ella. Ninguno habló al principio. Solo se miraron. Hasta que uno de ellos, Elías Moreno, el mismo que una vez le preguntó si todo esto era personal, rompió el silencio. No eres la única que ha estado contando. Cassia lo miró. Luego al otro, un joven de ojos verdes llamado Yanes. Y después a la tercera, una cadete llamada Naoko, con un rostro tranquilo y una voz apenas audible. Yo guardo las canciones que se cantaban en los campos antes de los bombardeos, dijo ella. Las aprendí de mi abuela. Cada letra es el nombre de una aldea perdida. Cassia no respondió. Solo sacó un cuaderno distinto, más delgado, y lo abrió. Dentro, había una lista de nombres. Pero esta vez, no eran víctimas. Eran vivos. Culpables. Algunos con rangos militares. Otros con cobertura diplomática. Todos con algo en común. Habían participado o encubierto crímenes contra humanos. Estos, dijo ella, son los que deben temer. Elías sacó una tableta. Abrió un mapa galáctico. Varias marcas rojas parpadeaban. Tenemos ubicaciones. Movimientos. Rutinas. Cassia asintió lentamente.
Entonces es hora. Esa misma noche, en una plataforma de transporte de carga, un instructor alienígena de alto rango desapareció. Las cámaras no registraron nada. Ni forcejeo. Ni escape. Solo un último plano donde se veía una figura encapuchada dejando una hoja sobre el escritorio vacío. La hoja decía: contamos con precisión. No olvidamos. No perdonamos. Abajo, el mismo símbolo que Cassia había usado, triángulo rojo hacia arriba. La noticia corrió por todo el instituto. Algunos lo llamaron accidente. Otros, sabotaje. Pero en los pasillos se murmuraba una palabra que hasta entonces nadie se atrevía a pronunciar: retribución. Hannah Duvall fue citada por el almirante Keylor. ¿Cuántos más hay como ella? Hannah vaciló. No lo sé. Pero, lo que comenzó como una sola memoria ahora es una red. Y se expande. Keylor golpeó la mesa. Si se rompe el control del relato, se rompe la galaxia. ¿Y si el relato ya está roto desde antes? Respondió Hannah. Tal vez solo estamos viendo las grietas ahora. Mientras tanto, Cassia y su grupo se reunieron en un viejo hangar clausurado. Allí, proyectaron los rostros de todos los objetivos marcados con botón de selección en el cuaderno. No somos asesinos, dijo Janes. Tampoco somos mártires, respondió Elías. Entonces, ¿qué somos? Preguntó Naoko. Cassia levantó la vista. Somos los que recuerdan cuando todos fingen haber olvidado. Afuera, la noche galáctica era oscura y profunda. En la estación orbital de comunicaciones, un mensaje anónimo fue enviado a múltiples sectores, una señal codificada, sin origen trazable, que decía solo una frase: por cada nombre olvidado, caerá uno de los suyos. Contamos en silencio. Actuamos en sombra. Y ya no estamos solos. En su camarote, Cassia escribió el primer nombre de la nueva fase. No lo acompañó con una fecha. Ni con un símbolo. Solo con una palabra. Próximo. Y por primera vez, en la sala de entrenamiento 7, nadie se atrevió a sentarse en la última fila. Porque todos sabían que esa silla ya no era solo un asiento. Era un altar de memoria. Y la memoria, finalmente, se había puesto en pie. Y ella siguió escribiendo. El cielo de la estación orbital amaneció teñido de rojo. No por el sol, ni por un fenómeno astronómico. Era el resplandor de un incendio en la bahía de Transporte 3, provocado por una sobrecarga. Oficialmente. Extraoficialmente, todos sabían lo que significaba. Otro de los nombres del cuaderno había sido tachado. En el Consejo de Seguridad del Instituto Galáctico, el ambiente era de fractura interna. Algunos pedían medidas extremas contra los estudiantes humanos. Otros, en cambio, exigían que se abriera una investigación contra los mismos comandantes superiores. Las grabaciones filtradas por Cassia habían comenzado a circular por canales clandestinos y foros en colonias exteriores. Ya no se trataba solo de una estudiante con memoria fotográfica. Ahora era una causa. Un símbolo. Cassia, por su parte, no hizo discursos. No respondió preguntas. No lideró revueltas. Solo escribió. Sentada en la sala común vacía, con su cuaderno sobre las rodillas, garabateaba nombres nuevos. Las hojas estaban gastadas. Algunas tenían manchas de humedad, otras quemaduras en los bordes. Pero cada línea era clara. Cada trazo, definido. Nada era aleatorio. Naoko entró en la sala en silencio. Han evacuado el sector de diplomacia, dijo. Dicen que se esperan ataques coordinados. Cassia no levantó la vista. No somos nosotros. Aún. Entonces, ¿quién? Cassia cerró el cuaderno por un momento. Otros. Que también recordaron. En la base avanzada 9, en el borde exterior, un pequeño destacamento humano desplegó una bandera que llevaba décadas sin ondear, la insignia negra de los veladores del dolor, una unidad extinta según los registros. Compuesta por descendientes de víctimas de conflictos silenciados, llevaban en sus armaduras los nombres de sus familias, grabados con fuego. No gritaban lemas. No exigían nada. Solo llegaban, y esperaban. En el Consejo Galáctico, cundió el pánico. La embajadora Alina Yurez fue convocada de emergencia. La humanidad está amenazando la estabilidad interplanetaria, le acusaron. Ella se levantó sin titubear.
¿Amenazando? Ustedes borraron aldeas enteras. Silenciaron historias. Manipularon estadísticas. Y ahora les aterra que alguien haya llevado la cuenta. Un embajador gritó. ¿Qué quieren entonces? ¿Venganza? No, respondió Alina con frialdad. Quieren que los muertos sean contados. Que los vivos no se escondan. Y que la verdad no se negocie. De vuelta en el instituto, Cassia recibió una visita inesperada. El comandante Varek, el mismo que intentó rastrear sus movimientos, ahora caminaba con los hombros caídos, sin escolta. Ya no soy parte del consejo, dijo con voz apagada. Me destituyeron. Dicen que les fallé. Les dijiste la verdad, respondió ella. Él asintió. Fui parte del ataque en Aramis. No disparé, pero firmé la autorización. No puedo borrarlo. Cassia abrió el cuaderno. Buscó una página. Escribió su nombre. Y lo miró con firmeza. Tampoco puedes escapar de él. Le mostró la hoja. No había símbolo. Solo el nombre y una línea vacía. Tú decides cómo se llena. Varek salió sin decir palabra. Horas más tarde, fue encontrado muerto. No por asesinato. Se había arrojado al vacío estelar sin dejar carta. En su camarote, había una nota escrita a mano. Ella me perdonó. Yo no. Los días siguientes fueron caóticos. Instituciones galácticas fueron cerradas temporalmente. Colonias humanas declararon independencia jurídica. Comenzaron juicios transmitidos en directo, con pruebas salidas directamente de los cuadernos de Cassia y de otros como ella. La verdad, por fin, ardía como un fuego imposible de apagar. Y sin embargo, en medio de la tormenta, Cassia seguía escribiendo. Un día, Elías le preguntó, ¿cuándo terminarás? Ella no respondió de inmediato. Solo pasó una página. Escribió un nombre nuevo. Lo rodeó con un círculo. Luego alzó la mirada. Cuando el último muerto tenga nombre. Cuando el último culpable haya sido juzgado. Cuando el universo recuerde sin que yo lo tenga que recordar. Se levantó, cerró el cuaderno, y por primera vez en semanas, lo dejó sobre la mesa. Afuera, en la pantalla central del instituto, apareció un nuevo símbolo proyectado sobre todas las naves, estaciones y mundos conectados al sistema. Triángulo rojo hacia arriba. La cuenta sigue abierta. Porque aún hay quienes callan. Y en un rincón olvidado de un mundo lejano, una niña humana, hija de refugiados, encontró un cuaderno vacío. Lo abrió. Sacó un lápiz. Y comenzó a escribir nombres.